Bueno, ya vimos el método de predicción lineal para el caso de señales estacionarias o localmente estacionarias. Como vimos, en este caso, para optimizar los coeficientes, minimizamos el error durante una ventana de tiempo. En el caso de señales no estacionarias, para las cuales el sistema que las genera varía de forma rápida, entonces no las podemos considerar como localmente estacionarias. Lo que tenemos que hacer es optimizar los coeficientes en cada instante de tiempo, es decir, considerar el error instantáneo. Esto es lo que hacen los métodos adaptativos, particularmente vamos a ver el método adaptativo de Withrow. Entonces tenemos una señal SDN no estacionaria y tenemos que optimizar los coeficientes del modelo en cada instante de tiempo. Para esto vamos a considerar como aproximación para el error esperado una medida del error instantáneo, particularmente el error cuadrático calculado en cada instante de tiempo, como ya habíamos visto, como la diferencia entre la salida real del sistema y la salida estimada al cuadrado. Como seguimos utilizando la misma aproximación basada en el modelo autorregresivo, si reemplazamos la estimación, tenemos esta expresión para el error cuadrático instantáneo que ya vimos antes. Y entonces, para buscar el mínimo del error en cada instante de tiempo, vamos a ir actualizando los coeficientes del modelo en la dirección opuesta al gradiente del error cuadrático instantáneo, que es lo que conocemos como método de Newton. Y vamos a tener en cuenta una constante de velocidad mu, con la cual podemos hacer que la convergencia sea más rápida o más estable, dependiendo del valor que le pongamos a esta constante. Entonces, para llegar a la fórmula de actualización de los coeficientes, vamos a calcular el gradiente del error cuadrático instantáneo con respecto a los coeficientes A. Entonces tenemos 2 por el error por la derivada del error instantáneo, que aquí ya reemplazamos. Si derivamos esto, nos va a quedar el vector SDN. Entonces tenemos 2 por el error instantáneo por el vector SDN. Entonces, la fórmula de actualización de los coeficientes nos queda de esta forma, es decir, el vector de coeficientes en el instante n más 1 lo vamos a obtener como el vector de coeficientes del instante n menos 2 por la constante velocidad mu por el error del instante n por el vector s del instante n. Para esto, el vector a en el instante 0 se va a inicializar entre menos 0,5 y 0,5. Y además, para asegurar la convergencia, la constante de velocidad mu la podemos setear entre 0 y 1 sobre la traza de la matriz de autocorrelación. De esta manera, cuando terminemos el proceso, vamos a tener una matriz de coeficientes donde cada columna va a tener p coeficientes que corresponden a cada instante de tiempo, donde p es el orden del sistema, y tengamos en cuenta que para el instante de tiempo 0 los coeficientes fueron inicializados aleatoriamente, entonces el error va a ser alto y la aproximación va a ser mala, pero a medida que vayamos adaptando los coeficientes en los siguientes instantes de tiempo, la aproximación va a ir siendo cada vez mejor y vamos a ir reduciendo el error. Para interpretar mejor este método,
vamos a ver un ejemplo ilustrativo muy sencillo en el cual tengo un sistema de primer orden. Es decir, tengo un único coeficiente A y tengo el error en función de este coeficiente. Para un sistema de mayor orden tendríamos una superficie de error. En este caso, como tenemos un solo coeficiente, tenemos una curva de error que, siendo un error cuadrático, tendría esta forma. Entonces supongamos que inicializamos en el primer instante de tiempo el coeficiente A por acá y tenemos entonces el error acá marcado en rojo y el gradiente del error nos dice que tenemos que movernos en esta dirección. Por lo tanto, aplicaríamos la fórmula de actualización del coeficiente y tendríamos ahora el coeficiente aquí y tendríamos el error ahí aproximadamente en el mínimo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo actualizo el coeficiente, ahora ya estoy en el segundo instante de tiempo. Por lo tanto, el sistema, como es variante en el tiempo, cambió. Por lo tanto, la función de error también se movió. Y ahora, entonces, este mismo coeficiente que yo tenía no me va a estar dando el mínimo de la función de error, sino que va a estar corrido porque ya no es la misma curva de error que tenía antes. Entonces, vuelvo a calcular el gradiente, vuelvo a obtener la dirección en la que me tengo que mover para actualizar el coeficiente y lo vuelvo a actualizar. Entonces ahora ya estoy en el instante de tiempo en igual a 3 y actualicé el coeficiente y de esta forma obtengo el error acá un poco más cerca del mínimo en esta otra nueva función de error. Entonces, evidentemente, para que este método funcione, la hipótesis es que el sistema, si bien es variante en el tiempo, esta variación en el tiempo sea lo suficientemente lenta como para que yo lo pueda ir siguiendo. Es decir, que yo pueda ir haciendo una adaptación de los coeficientes de manera que a medida que pasan los instantes de tiempo vaya pudiendo acercarme al mínimo de la función de error. Por lo tanto, en los primeros instantes de tiempo siempre voy a tener un error alto, es decir, la aproximación va a ser mala, pero a medida que vaya iterando en los siguientes instantes de tiempo, el error debería ir bajando y si bien tengo que ir adaptando el error continuamente, cada vez voy a estar persiguiendo, digamos, un poco más de cerca que antes. Y por último, les dejo aquí algunos capítulos de libros de donde pueden estudiar estos temas.